buenas tardes a todos. Un saludo muy especial, ministro José Manuel Restrepo, uno de los ministros estrellas de este gobierno. Le damos un saludo muy especial. Veo al doctor Eduardo, para darle un saludo al ministro. Le damos un micrófono al doctor Eduardo. Ya tiene acceso. Bueno, esperemos entonces y vamos. Hoy tenemos como conferencista en nuestra tribuna Colpatria Olimpia al ministro José Manuel Restrepo. El ministro es economista y especialista en finanzas de la Universidad del Rosario, con maestría en economía del London School of Economics, alta gerencia de INALDE y doctor en dirección de instituciones de educación superior en la Universidad de Bath. Fue rector de la Universidad del Rosario y del Colegio de Estudios Superiores de Administración, o sea que nos honró muchísimo, ministro. Antes había ejercido la rectoría de la Fundación Empresarial de la Cámara de Comercio de Bogotá. Además fue gerente de planeación financiera y presupuesto de FONADE. Perteneció a la sala institucional del Consejo Nacional de Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior del Ministerio de Educación Nacional. También se ha desempeñado como consultor empresarial, así como asesor en temas de calidad y acreditación de instituciones de educación superior. Fue docente de las cátedras de macroeconomía, microeconomía, introducción a la economía y planeación y control de gestión en las facultades de economía, jurisprudencia, administración de empresas y en el posgrado de finanzas de la Universidad del Rosario. Es autor de un importante número de escritos, entre los que se encuentran libros, disertaciones meritorias, borradores de investigación y artículos académicos publicados en el ámbito nacional e internacional. Ministro, el piso es suyo. Muchas gracias. Muchas gracias, apreciado doctor Santiago. Un saludo muy especial. Quiero saludar especialmente también al doctor Eduardo Pacheco, presidente del grupo, y también a todos y cada uno de los miembros de la Junta Directiva aquí presentes, a los colaboradores del grupo y en general a toda la familia. Yo había tenido la oportunidad de estar en esta tribuna Colpatria cuando se hizo o se hacía físicamente. Luego ahora es muy grato el poder estar virtualmente también. Había tenido la oportunidad de estar en un momento, así que es muy grato repetir en esta tribuna. Y quiero agradecer en primer lugar especialmente, apreciado doctor Perdomo, a todo el equipo directivo del grupo por el aporte que ha tenido este grupo en un año tan difícil. Yo hago esto recurrentemente con el sector empresarial y me parece que es importante hacerlo, porque ustedes, a pesar de todas las circunstancias, porque el tema no ha sido fácil para nadie, para ningún sector de la economía, seguramente hay unos sectores más afectados que otros, pero es muy importante agradecer el hecho de que hayan sostenido empleo, que hayan permitido lograr que ese impacto, que es un impacto muy fuerte, socialmente hablando, pues se haya minimizado, por lo menos. Y que también, creo yo, es importante decirlo en un grupo como estos, haya contribuido a apoyar sector productivo por la vía del financiamiento. Yo creo que también eso hay que reconocerlo y agradecerlo, porque sé perfectamente que en un escenario como esto también se vuelve más complejo todo el proceso de acercamiento del sector financiero con el sector empresarial, pero ese esfuerzo también vale la pena reconocerlo en este encuentro. A mí me han invitado a hablar sobre el tema de reactivación, pero yo quiero abordarlo de una manera de pronto distinta. Lo primero es reconocer que una pandemia de esta dimensión, naturalmente que tiene impactos. Los tiene en Colombia, como los tiene en América Latina, como los tiene en el mundo entero. Y el impacto de la pandemia, pues ha generado, o como resultado de ella, se han generado heridas y se han generado cicatrices, sin duda alguna, en empleo, en pobreza, en la realidad de la equidad en nuestro país, en seguramente afectación de algunos sectores productivos. Creo que eso es absolutamente claro. Y eso se generó como resultado de proteger lo más preciado que tenemos como seres humanos, en nuestra dignidad, que es la vida. Nosotros, por proteger la vida,
seguramente hemos tomado decisiones dolorosas y esas decisiones dolorosas pues han afectado a los distintos sectores de la economía. Pero de nuevo, la razón es la vida. Y la vida siempre será primero que cualquier otro asunto, porque la vida es de nuestra esencia como seres humanos. En segundo lugar, quiero enviar también un mensaje en el sentido de cuál es la prioridad en el 2021. Y la prioridad tiene dos caminos. El primero es la reactivación segura y el segundo es la vacunación masiva. Es imposible hablar de reactivación sin vacunación. Uno puede hacer el máximo de esfuerzos proactivamente por atender, acompañar, apoyar sectores productivos, pero todos esos esfuerzos no serán suficientes sin un proceso de vacunación. Por eso estos dos son los objetivos que como gobierno nos hemos trazado para el año 2021. ¿Por qué reactivación segura y por qué vacunación masiva? Porque ambos, la suma de ambos, es el camino a lo que yo creo que sí es central de cara a un proceso de reactivación económica, la confianza. Porque con vacunación masiva, con reactivación segura de sectores productivos, se genera confianza y esa confianza realimenta de nuevo el proceso de reactivación económica. Pero la confianza tiene que ser e ir en varios sentidos. Y eso es importante para la reactivación. En primer lugar, la confianza en lo que tenemos como nación, como sociedad. La pandemia nos dejó muchos impactos negativos en su gran mayoría seguramente, pero la pandemia no puede restarnos tampoco la memoria o no puede afectar nuestra memoria. Y la primera razón por la cual debemos construir esa confianza es en lo que tenemos. La confianza en el talento de nuestra gente, que sigue brillando, que va a seguir brillando de aquí en adelante. La confianza en ese activo maravilloso que tenemos como nación y como sociedad de ser ese segundo país más biodiverso del mundo. La confianza en nuestra cultura, en los valores arraigados que tenemos como sociedad. La confianza en ese espíritu emprendedor, que también es importante. Mira, a mí me sorprende dos cosas de entrada, rápidamente. Confecámaras acaba de realizar el estudio de cómo se generaron o no empresas en el año de la pandemia. Y en el último trimestre hay crecimientos de más del 24% en emprendimiento en el país, comparado contra antes de la pandemia. Eso demuestra que nosotros seguimos teniendo talento, nosotros seguimos teniendo un espíritu emprendedor. Ipsos, que hace una encuesta a nivel mundial global, hace el estudio de cuál es el estado de la cultura emprendedora en Colombia y lo hace recientemente. Miles de personas encuestadas en nuestro país como parte de esa muestra. Y Colombia ocupa el primer lugar en espíritu emprendedor, no solamente en América Latina, sino a nivel internacional. Y como esto, si yo me voy al Global Entrepreneurship Monitor, encuentro más o menos cosas parecidas. Nosotros seguimos teniendo ese espíritu emprendedor. Confianza también en el liderazgo regional que estamos ejerciendo en cabeza de un presidente que es hoy un líder regional, porque hoy ejerce la presidencia pro tempore de la Comunidad Andina, porque hoy ejerce la presidencia pro tempore de la Alianza del Pacífico, porque ejerce también la presidencia pro tempore de Prosur y porque la próxima semana o en una semana y media ejercerá la presidencia de la Asamblea del BID. Y ese liderazgo regional vale, es valioso, genera y debe generar confianza. En segundo lugar, confianza también en lo que hemos logrado como sociedad. Yo insisto sobre este punto porque es importante retrotraerlo en este momento. Confianza en que Colombia fue el país que más creció para economías de su tamaño en el año 2019. Confianza también en que Colombia tuvo el año récord en toda su historia en materia turística, en todos los indicadores, tasas de ocupación, ingresos, también en número de visitantes, en todos los escenarios. Porque tuvimos también el récord en las exportaciones no mineras de bienes y de servicios en toda la historia del país. Nunca se había logrado ese resultado. Y porque tuvimos cifras récord y seguimos teniéndolas en materia de construcción de vivienda, especialmente en vivienda de interés social. Pero también porque tuvimos el mejor resultado en déficit fiscal que hemos tenido como país desde el momento de la regla fiscal. También con superávit primario en ese 2019. Es importante insistir sobre esa confianza en lo logrado. Confianza también en las oportunidades que siguen vigentes. Colombia hoy ha hecho una revolución en materia de energía, por ejemplo, y me refiero a energía o a producción energética de energías renovables no convencionales. Mire, cuando nosotros arrancamos el gobierno, recibimos exactamente cerca de 40 megawatts en este tipo de energía. Y hoy podemos decir que para el cierre de este año
fácilmente pueden llegar a ser 20 veces esa cantidad. Y para el 2022, pues vamos a llegar a una suma significativamente mayor. Y eso significaría seguramente poco más de 2.500 megawatts en ese momento. Eso es una revolución energética. Ahí sigue existiendo una gran oportunidad de inversión. Tan es así que el mundo entero lo reconoce y hay interés en ese sector y hay anuncios de inversión realizados en ese sector. Confianza en un sector como el sector de tecnologías de información que avanzó con una ley de TIC que permitió tener un único regulador y ampliar el tiempo de beneficio para los actores empresariales incluidos en ese sector. Confianza en el sector de servicios, que se nutre justamente de ese talento humano y que ha venido creciendo, a tal punto que el año pasado, en medio de pandemia, la exportación de servicios profesionales, excluido el turismo, que también es un servicio, creció a doble dígito en exportación en nuestro país. Confianza también en los sectores de infraestructura, que hoy tienen una apuesta de más de 2 billones de pesos en vías terciarias, que viene avanzando en concluir realización y cierre de obras de infraestructura vial, portuaria, aeroportuaria. Confianza también en un sector agroindustrial, no solo el agropecuario, sino también el agroindustrial, que en el año pasado, por ejemplo, en exportaciones creció al 7%. El agro, pero también los alimentos procesados, las bebidas, sectores de más valor agregado también que generaron en ese sector agroindustrial oportunidades de empleo. Confianza también en todo el centro, en los temas relacionados con industria y servicios 4.0. Confianza en que, entre otras, además, fuimos el país número 4 en tener su centro de cuarta revolución industrial que está hoy trabajando en temas novedosos como, por ejemplo, el mercado de datos, no en Colombia, sino a nivel global. Hay que tener también confianza en lo que hemos avanzado en medio de la pandemia. En primer lugar, en materia de salud. Hoy, por ejemplo, podemos decir que en el número de pruebas, de testeos diarios, Colombia se ha multiplicado por 7 o por 8 en el número de testeos realizados. Confianza en que en el acceso a UCIs con ventilación hemos multiplicado más que por 2 el acceso en toda Colombia. Hace poco estuve en el Hospital de San José de Guaviare y a mí me sorprendió esa sala de UCI que demuestra que ese esfuerzo de todas maneras va a quedar allí y va a ser útil para los territorios porque han mejorado su capacidad en salud. Confianza también en la disposición de recursos para los recursos humanos en materia de salud. Pero confianza en que en medio de la pandemia logramos algo que muchos países no lo lograron. Me refiero a evitar caer no solamente en una pandemia de COVID, sino en una pandemia de hambre. ¿Cómo? Con seguimiento, con un sector agropecuario y agroindustrial y alimentos comprometido en proveer los bienes para que no cayéramos en pandemia. Yo recuerdo perfectamente que cada 2 días con el ministro de Agricultura, con la vicepresidenta, nosotros 3, le hacíamos seguimiento 1 a 1 a los inventarios de alimentos, de medicamentos, de elementos de aseo y de higiene y de productos agropecuarios por región y a nivel nacional. ¿Para qué? Para que hubiera suficiente proveeduría en medio de una pandemia. Y confianza también en que en medio de esa pandemia se tomaron decisiones importantes para preservar y proteger el empleo. Y yo quiero decir, no es solamente que todas esas medidas representaron más del 11%, 11.6% del Producto Interno Bruto y dentro y fuera del presupuesto, sino que esas medidas han sido absolutamente distintas a las que históricamente se han tomado. Y en muy poco tiempo, en menos de 3 meses, fueron más de 170 decretos, más de 700 medidas puntuales que se adoptaron en medio de una pandemia. Eso es histórico en el sentido de la agilidad con la cual se reaccionó al impacto y a la mitigación propia de la pandemia. El hecho de hablar, por ejemplo, de un subsidio a la nómina, subsidio a la prima, que ha permitido invertir más de 5.8 billones de pesos, proteger a más de 150.000 empresas en materia de empleo y sobre todo proteger del orden de aproximadamente 4 millones de empleos en Colombia. El subsidio en servicios públicos a estratos medios y bajos. El hecho de tomar la decisión de diferir pagos de impuestos, de contribuciones para fiscales. El hecho de avanzar a que Colombia tuviera garantías de hasta el 90% en sectores más afectados a través del Fondo Nacional de Garantías, donde el 90 o más por ciento de esas garantías son para los sectores micro y de pequeños empresarios. El hecho de que hubiéramos haber avanzado a través de Finagro, a través de Bancoldex, en líneas de redescuento, pero también hoy incluso en Bancoldex en líneas de crédito directo, buscando acompañar, proteger
a estos sectores productivos. Voy a dar simplemente un dato. Solamente Bancoldex y el Fondo Nacional de Garantías en el año 2020 colocaron más de 27 billones de pesos, entre el 20 y el 30% más de lo que históricamente hacían estas dos entidades, llegando a más de 600.000 unidades productivas, sin incluir aquellas que atendió Finagro. Estamos hablando de más del 30% del sistema productivo formal de nuestro país. Confianza también en lo avanzado. Es cierto, la pandemia dejó una implicación, un impacto, caímos al 6.8%, pero muy por debajo de las visiones apocalípticas que algunos otros señalaban. El Fondo Monetario Internacional ha hablado de una caída del 7.9%, por ejemplo. Y en medio de esa difícil circunstancia, la industria, que había caído más del 34% en el mes de abril, logró ya una recuperación en el mes de enero positiva. El comercio, que había caído más del 45% en el mes de abril, ya al cierre en diciembre se crecía por encima del 3%. El turismo, que a pesar de que todavía está en proceso de recuperación, que tuvo tasas de ocupación del 8% en abril, al cierre en diciembre tuvo tasas de ocupación promedio del 33% y algunos destinos entre el 60 y el 70%. Eso se tradujo en indicadores de confianza y la confianza viene recuperándose. Y en la última medición, la de la semana pasada, por parte de Fedesarrollo, habla de una recuperación de confianza industrial y confianza comercial. Es cierto, sí, tuvimos en el mes de enero un bache como resultado del segundo pico de pandemia, que entre otras además no fue el resultado de los actores productivos, ni de los centros comerciales, ni del comercio. Por el contrario, allí se han aplicado estrictamente protocolos de bioseguridad, que fue otro de los grandes esfuerzos en pandemia. Miren, yo solamente en este sector hicimos 75 protocolos de bioseguridad. Nos dedicamos a eso de la mano de ONUDI y sacamos adelante ese esfuerzo. Pero lo que quiero decir con esto es que ese pico se dio como resultado de nuestra propia indisciplina como ciudadanos. Y por eso el llamado tiene que ser permanentemente a seguir superando esos momentos de indisciplina. Y creo que el escenario que hemos vivido en las últimas 3 semanas es radicalmente distinto. Primero, por la vacunación, que envía un mensaje de confianza. Segundo, por las cifras. Las cifras hoy son las más bajas casi que desde el mes de mayo, incluso antes. Hoy, por ejemplo, la cifra es muy baja en proporción respecto al total de pruebas y en número de personas, cerca de 3.200. Lo que significa que aquí ha habido un avance también en ese frente. Pero sobre todo confianza en que hay un plan de reactivación en marcha. El presidente lo anunció el día en que se dio inauguración al Congreso de la República, bajo el título Compromiso por Colombia. Y en ese Compromiso por Colombia se definieron una serie de prioridades. ¿Cuáles fueron esas prioridades? 4. La primera de ellas, crecimiento limpio. Vamos a avanzar en el desarrollo de por lo menos 27 proyectos, megaproyectos en materia de energías renovables no convencionales, incluyendo avanzar también en algunos proyectos paradigmáticos, como el Canal del Dique, el inicio del Canal del Dique, o como, por ejemplo, algunos otros como los 180 millones de árboles, que hacen parte del crecimiento limpio. En segundo lugar, el compromiso con el agro. No solamente a través de la ley de alivio a pequeños productores, sino también los esfuerzos de inversión en sectores rurales a través de la aceleración de los programas PEDET, esos programas de desarrollo con enfoque territorial que están allí incluidos en el acuerdo con las FARC y que hacen parte de nuestro compromiso de trabajar en una paz con legalidad. Más de 2 billones de pesos acelerados para esos programas. O, en tercer lugar, con los más vulnerables. Y allí debo decir que uno de los avances más significativos en esa lucha contra la pandemia de hambre fue la creación de un programa social de la dimensión de ingreso solidario, porque hoy llega a 3 millones de familias. Si a eso le sumamos los esfuerzos que hicimos de recursos dedicados a programas como Familias en Acción, Jóvenes en Acción, Adulto Mayor, el programa Alimentación Escolar, estamos hablando de que más o menos 30 millones de colombianos tuvieron beneficios a través del programa de ingreso solidario y otros programas sociales que se convirtieron en rentas básicas de emergencia, muy importantes para enfrentar la pandemia. Y en el marco de Compromiso por Colombia, el ingreso solidario se extiende hasta mediados de este año. En el marco de esta nueva realidad, aceleramos la devolución del IVA para los sectores más vulnerables de la economía. Eso hace parte de ese compromiso con los más vulnerables. Aquí también entran los subsidios en vivienda de interés social. Aquí también entra la aceleración del programa de Generación E del Ministerio de Educación para lograr esa educación gratuita a los menos favorecidos en educación superior.
Y también está el cuarto compromiso, que es el compromiso con el empleo, que tiene toda esa aceleración de la estrategia concluir, la de vías terciarias, de la cual ya señalaba yo anteriormente algo, y el compromiso también con los sectores de industrias creativas, la ley Reactivarte, que tiene beneficios tributarios para esos sectores de la economía. Desde nuestro sector, en nuestro caso, los compromisos son, en primer lugar, acelerar ese programa de exportación, lograr que Colombia exporte más. No es solamente que tuvimos la tasa más alta, el valor más alto de exportaciones no mineras y de servicios en el 2019. En el 2020, año de pandemia, logramos el valor más alto de exportación de productos agroindustriales, alimentos, bebidas, también en la historia del país. Y de la misma manera, en ese año, la exportación de servicios profesionales más alta en la historia del país. ¿Qué necesitamos? Avanzar a recuperar el turismo, que es otra fuente de exportación de servicios, y avanzar en los sectores industriales, propiamente dicho. Pero debo decirles que en el mes de octubre, en el mes de noviembre, en el mes de diciembre, y en ese particular mes de diciembre, tuvimos el valor más alto de exportaciones no mineras de bienes, todos, agroindustria e industria, que haya tenido en la historia Colombia para un mes de diciembre. Yo estoy convencido de que aquí ha habido un esfuerzo y que viene de aquí en adelante un proceso de recuperación en esta materia desde la industria, que alimentaría la cifra récord que ya tuvimos en el 2019. Allí también hay que avanzar en atraer inversión. Y la atracción de inversión va de la mano de estrategias como la de relocalización de empresas que arrancamos a trabajar desde hace 3 meses con ProColombia y que nos permitió identificar y segmentar cerca de 900 empresas en el mundo interesadas en relocalizarse. De ellas, por lo menos unas 25 han hecho anuncios de inversión en nuestro país y de ellas 17 ya arrancaron proyectos de inversión por más de $300 millones. Creemos que aquí hay una gran oportunidad también, porque la pandemia dejó heridas, sí, pero dejó oportunidades. La relocalización es una de ellas, porque todo el rompimiento de cadenas de proveeduría a nivel internacional se convierte en una oportunidad para reubicar empresas de Europa, de Asia, aún de América Latina, acercando esas cadenas de proveeduría y contribuyendo así a una respuesta a este proceso de atracción de inversión. En segundo lugar, tenemos un compromiso en nuestro sector con las micro, pequeñas y medianas empresas, por la vía del emprendimiento, y por eso le entregamos al país el mes de diciembre la ley de emprendimiento. Una ley que tiene asuntos que históricamente han reclamado los microempresarios y los emprendedores. Por ejemplo, reducción de costos. Un ejemplo particular, las tarifas diferenciales en INVIMA, incluso del 0 para microempresarios. En segundo lugar, el compromiso con que los microempresarios puedan acceder a las compras públicas y puedan entrar, hoy no lo podían hacer, pueden entrar a través de este mecanismo. Estamos en este momento en la reglamentación de esa ley, pero se incluye también la posibilidad de que participen en la tienda virtual del Estado, que haya beneficios, entre otras además diferenciales, en los procesos de contratación pública para estos sectores productivos. En tercer lugar, avanzar en nuevas formas de financiación, acelerar lo que es crowdfunding, microfinanciamiento y también ordenar la institucionalidad, para que no existan tanto mini proyectos de menos impacto para tener megaprogramas, megaproyectos de emprendimiento a partir de la ley. El segundo compromiso con las MIPYMES es la formalización, y ahí con la vicepresidenta estamos acompañando ese programa de economía para la gente que busca llegar a permitir el tránsito de los micronegocios informales a los negocios formales, con acompañamiento al emprendimiento, con asociatividad, con programas de asistencia técnica, de financiación, entre otros temas. Avanzar en la revolución de financiamiento, serán más de 69 billones de pesos que estarán entre Fondo Nacional de Garantías y Bancoldex para estos sectores de la economía. En comercio electrónico, acelerar políticas, regulaciones en esta materia. El comercio electrónico en medio de la pandemia crecía semanalmente más del 12%. ¿Qué queremos? Queremos que el comercio electrónico sea una fuente de generación de ingresos para los sectores productivos. Y eso da lugar o dio lugar a la creación del programa Tiendas Virtuales. Más de 100,000 empresarios con la posibilidad de tener acceso a alguna forma de plataforma de comercio electrónico a través del Ministerio de las TIC. Y avanzar también en programas de productividad. Allí estamos multiplicando por 11 el acceso a este tipo de programas desde Colombia Productiva, nosotros mismos, buscando que las empresas produzcan más y produzcan mejor. Y tengan además acceso a certificaciones de calidad para exportar o para crecer. Y en turismo tenemos otro compromiso. Avanzamos en que Colombia fuera el tercer país en el mundo en tener un certificado de bioseguridad turística con el respaldo de la Organización Mundial del Turismo.
que hoy nos permite que muchos de los operadores turísticos hayan avanzado a crear rutas seguras, incluyendo su propia certificación en bioseguridad. Pero no era suficiente y por eso le dimos vida a una ley que aprobamos en diciembre de este año, del año pasado, que es la Ley de Turismo, que tiene primero un compromiso de largo plazo, el turismo sostenible. Esa es otra oportunidad que se deriva de la pandemia. La pandemia dejó, como ya lo dije, heridas y cicatrices, pero nos dejó la oportunidad de construir un turismo más consciente del medio ambiente, de la flora y de la fauna, del ecoturismo, de los atractivos turísticos sostenibles y también de tener claro que hay que definir capacidades de carga en los destinos turísticos. En segundo lugar, la ley tiene un componente alrededor del turismo competitivo. Este sector reguló por primera vez las plataformas electrónicas en su sector, mancomunadamente con los operadores y con las propias plataformas. Pero también avanzamos a aumentar los guías de turismo, a desarrollar también el hecho de que los consumidores se someten, o sea, los turistas hacen parte del Estatuto al Consumidor integralmente. Aquí en turismo también hemos avanzado en promoción, en formalización. La campaña Yo Voy es un ejemplo de esa promoción que lo que busca es motivar el turismo local, cercano, rural, doméstico, que va a ser el primero a través del cual nos estamos reactivando. Y efectivamente ha sido así, el turismo doméstico está creciendo. Y un esfuerzo en materia de infraestructuras turísticas. Y eso incluye el esfuerzo de Fontur de más de 300.000 millones de pesos en obras de infraestructura para ese sector particularmente. La confianza es en el plan de reactivación, pero también la confianza es en acciones concretas. Un ejemplo, Estado Simple Colombia Ágil, que fue el compromiso de gobierno de eliminar, racionalizar, digitalizar trámites innecesarios. Hoy son 3.400 trámites que se han abordado a nivel de más de 400 entidades del Estado. ¿Que falta mucho? Sin duda alguna. Pero que hay un avance, sí. No ha habido gobierno en la historia de este país que en sus 4 años de gestión haya tenido una intervención de más de 2.002 trámites. Aquí ya llevamos 3.400 en estos 2 años y medio. La ley de crecimiento, que permitió, como ya lo dije, reducir la tasa promedio de tributación, acabar con esa forma absurda de tributación, así sea de forma gradual, sobre renta presuntiva, incentivos a los sectores de industrias creativas y de agroindustria con el cero en inversiones de 7 y 10 años, avanzar a la creación de ese régimen simple, o leyes como las que aprobamos, además de las que acabo de decir, el acuerdo comercial con el Reino Unido, que preserva más de 500 millones de dólares en exportaciones, incluido especialmente el sector bananero, por ejemplo. O también el acuerdo con Israel, que lo pusimos en marcha, la puesta en marcha de ese acuerdo, y que lo defendimos arduamente en la Corte Constitucional, y que permite, primero, tener un acceso a un mercado de cerca de 300 millones de dólares hoy, pero creciente, y 2, crear una plataforma para tener mayores posibilidades de emprendimiento, de innovación a través de una oficina colombiana en Israel. Y nuevos instrumentos. Ya hablaba de la relocalización de empresas. El decreto de proyectos turísticos especiales que facilita la creación de este tipo de proyectos de alta envergadura en el país. La renovación del decreto de zonas francas que está por salir en las próximas 2 semanas. Por primera vez un gobierno se compromete de verdad con zonas francas. Cuando yo llego al gobierno, yo recibo una decisión que no se tomaba desde el 2016, a pesar de que había que tomarla para permitir la renovación de zonas francas. Fue lo primero que hice a los 2 meses. Y hoy puedo decir que hay 4 proyectos de zonas francas renovadas hasta el 2053. Seguridad jurídica, a ese oasis competitivo. Y viene un nuevo decreto que simplifica, que entra en comercio electrónico, que avanza en servicios, entre otros temas. El decreto de atracción de megainversiones o el decreto de renovación del Plan Vallejo, por donde transita el 51% de las exportaciones de Colombia, entre otros temas. Pero la pregunta es, ¿qué sigue de aquí en adelante? Y como ya les he robado 25 minutos, me queda 24. ¿Qué sigue? Sigue primero que la manera como se construye de mejor forma esa confianza requiere primero un sentido de solidaridad. Es decir, aquí tenemos que ser conscientes de que hay sectores más afectados, no solamente en nuestras actividades profesionales como empresa, sino como ciudadanos. Y que hay algunos ciudadanos a quienes tenemos que acompañar, porque de lo contrario va a ser muy difícil el enfrentar el impacto de la pospandemia. Y en segundo lugar, ¿qué sigue? Sigue necesariamente el compromiso con un trabajo verdaderamente en equipo. Aquí sí que se necesita pensar que la reactivación segura y la vacunación masiva no son propósitos de un gobierno, porque no lo son.
no son propósitos solo de los gobiernos nacionales, también lo son de los gobiernos locales, departamentales, lo son del sector privado, lo son de las instituciones, lo son de la ciudadanía, lo son en general de todos los actores de esta sociedad. Si todos conjuntamente de verdad vamos enfilados en la misma dirección, la reactivación de este país será mucho más rápida de la esperada. Y simultáneamente con esto, la posibilidad de crecer a ese 5%, de ese sueño del 5%, en este año 2021 va a ser una realidad. Ya hicimos un avance, por ejemplo, importantísimo en recuperar empleo. 4.5 millones de empleos se recuperaron. Pero falta todavía poco más de 1,5 millones. ¿Y ahí qué necesitamos? Desarrollar esta capacidad de reactivación económica en estos sectores, avanzar en este compromiso por Colombia de más de 130 billones de pesos de inversión y más de 2 millones de generación de empleo, y continuar en una senda trabajando en equipo y solidariamente para salir adelante. Los colombianos finalmente tenemos que tener confianza en algo que nos ha caracterizado como sociedad, que es nuestra vocación resiliente, esa capacidad que tenemos infinita de superar momentos difíciles, porque los hemos tenido, y muchos. Este es el más difícil en la historia económica de nuestro país. Y la manera de salir adelante también ha implicado una gran dosis de resiliencia. Por eso es lo primero que hacía al reunirme con ustedes, agradecer su capacidad resiliente de enfrentar un momento adverso, de sostener y cuidar del empleo y de, como nos ha sucedido como colombianos en nuestra historia, brillar en medio de las adversidades, porque eso es lo que caracteriza, es lo que representa nuestro carácter como colombianos, ese carácter resiliente de superar adversidades, de brillar en medio de ellas y de demostrar que trabajando en equipo seremos capaces de salir adelante. Por eso los invito a ver este video de cierre. El 2020 fue difícil, muy difícil. Dejó un país muy diferente al que teníamos en enero y febrero de ese año. Cambió nuestras prioridades y afectó directamente a cada uno de los colombianos, personas y empresas de todas las ciudades, municipios, departamentos y regiones. Estamos viviendo las consecuencias de la pandemia. Pero no nos vamos a quedar en el pasado. Vamos a construir el futuro a partir de las oportunidades del presente. Las oportunidades nunca se fueron. Es más, en medio de la crisis aparecieron alternativas inesperadas. Las empresas aprendieron nuevas formas de hacer las cosas. Hubo quienes incluso modificaron su línea de negocio ante este panorama inesperado que lo cambió todo. La resiliencia trascendió la palabra. Ahora es un estilo de vida. Es convertir la crisis en oportunidad. Aquellos que lo lograron están listos para el segundo reto: recuperar lo perdido, salir adelante, reconstruir, reactivar. Y los que tienen que empezar de nuevo también. Juntos vamos a lograrlo. Juntos vamos a convertir los emprendimientos en realidades productivas. Es hora de renacer. Ustedes, las empresas de todos los tamaños y sectores, vivieron los momentos más difíciles. Ustedes van a protagonizar la reactivación. Desde el Gobierno Central acompañaremos todas las iniciativas posibles para dejar atrás este difícil momento. Juntos vamos a darle una mejor vida a nuestra gente. Ese es nuestro compromiso. Vamos juntos por Colombia. Muy bien, apreciados amigos, pues ahora viene la sección de preguntas y la sección de comentarios y de sugerencias. Bienvenidas. Creo que muchas gracias. Voy a arrancar con la primera, apreciado doctor. Adelante. Sí, porque aquí estoy viendo a Carlos. Carlos Pacheco me hace la pregunta de qué podemos dejar de importar y producir en Colombia. A ver, una de las estrategias que incluso nosotros hemos empezado ya a diseñar y ya la tenemos en marcha, yo la he llamado la estrategia de sustitución competitiva de importaciones o competencia a las importaciones, para ser preciso. El propósito de esa estrategia es desarrollar sectores productivos en donde nosotros podamos ser protagonistas de esos productos que históricamente se exportaban. Yo hice el ejercicio a nivel nacional, más de 3.000 partidas importadas, y en ellas logramos identificar por lo menos unos 1.500 en donde habría alguna posibilidad de competencia a las importaciones. Dentro de ellas se identificaron unas empresas que tuvieran una competitividad media o alta que pudieran ser protagonistas. Y con esas empresas ya estamos empezando a trabajar en distintos sectores de la economía. Pongo un ejemplo: alimentos procesados. Ahí hay una gran oportunidad de hacer sustitución a importaciones. Pongo otro ejemplo:
toda la seguridad en biotecnología en salud. Hay ya un grupo de personas del Ministerio de Salud, de INVIMA, del Ministerio de Comercio e Industria, trabajando en lo que necesita ese sector para que sea capaz de sustituir algunas de esas importaciones. Quiere decir que hay algunos sectores en donde hemos identificado que eso es posible. Pondría el otro ejemplo, materiales de construcción. Ahí también hemos encontrado que hay lindas oportunidades para hacer desarrollos productivos. Y estamos haciendo permanente y recurrentemente esta tarea para tratar de encontrar esos espacios donde haya justamente esa posibilidad, apreciado Carlos. Si quieres tú me las haces para que yo no... Sí, ministro, yo quería hacerle una pregunta que ya se la habíamos hecho al ministro de Salud en relación con las vacunas. Las empresas privadas podrían ayudar a vacunar las personas, empezando por los empleados y por clientes, proveedores, etcétera. Pero todavía no, aunque el gobierno dijo que el sector privado podría estar en este tema de la vacunación, igualmente las aseguradoras, las compañías que están en salud, pero finalmente no vemos, no tenemos la legislación y que permita que el sector privado pueda acceder a estas vacunas, comprando las vacunas y ayudando en esa vacunación. ¿Qué nos podría decir, ministro? Es un buen punto. ¿Yo qué debo decir respecto de eso? A ver, el tema de la vacunación tiene varios estadios que hay que considerar. Lo primero es que el decreto sí contempla la participación del sector privado en la última parte de la fase. Se han superado los, llamémoslo, actores prioritarios. Eso está permitido ya en el decreto. Pero es muy importante entender que la participación del sector privado tiene que estar mediada del hecho de que esa participación no termine afectando la vacunación propia de los actores protegidos o los que necesitan más esta vacunación, que son los adultos mayores y los sectores de salud especialmente. Eso lo digo porque hoy sabemos perfectamente por nuestras conversaciones con las grandes productoras de vacunas que como tal no hay venta a sector privado, es decir, hoy hay venta a países. Luego, digamos, para que eso se dé, habría que darse otra serie de circunstancias de cara a las farmacéuticas. Pero aún si fuera posible y se pudieran adquirir, que no es hoy el caso, según lo que nosotros hemos hablado con las farmacéuticas, se necesitaría algo adicional, y es que no entrara en colisión con el proceso propio de la vacunación, y me refiero a la logística como tal. Una cosa es que yo tenga 1 millón de vacunas, otra cosa es que yo tenga los vacunadores para aplicarlas. Y ahí hay una restricción también importante. Y lo que no puede suceder es que por atender una iniciativa del sector privado que es genuina y válida, terminemos afectando el proceso de vacunación por la vía de la logística apropiada para ese fin. 1. Y 2, la vacunación también supone productos reactivos o la combinación con soluciones, llamémoslo así, o fórmulas especiales. Allí también hay otro elemento de escasez que hay que considerar. En la medida en que nosotros solucionemos, llamémoslo así, esos temas logísticos, y en la medida en la cual las farmas abran la disposición al sector privado, aquí no cabe la menor duda que entre más nos sumemos a este propósito, mejor nos va para atender ese proceso de vacunación masiva. Entonces la respuesta es sí, es posible siempre y cuando no genere esa decisión una afectación que genere una inequidad, especialmente de cara a los que más necesitan la atención de vacunas en este momento por el recurso escaso, no solamente de la vacuna misma, sino de la logística propia de la vacuna y de los insumos necesarios para esa vacuna. ¿Cuándo cree que pueda el sector privado ingresar? Aquí va a hablar ya José Manuel Restrepo. Yo soy un creyente de los mercados y un creyente de la racionalidad de esos mercados. Yo personalmente creo que a mediados de este año las vacunas van a ser casi que masivas a nivel internacional. ¿En qué sentido? Creo que la producción va a crecer significativamente. Luego, digamos que va a ser mucho más fácil de lo que uno cree. Y con esto lo que quiero decir es que va a ser muy parecido al escenario que se presentó en su momento con el acceso a tapabocas y algunos elementos de protección, que al principio también había escasez brutal. Y con el paso del tiempo ocurrió todo lo contrario. Entonces, yo creo que primero el mercado nos va a llevar allá. Y segundo, creo que en la medida en la cual
se dé esa posibilidad de sector privado, habría que entrar a revisar que no se genere, repito, esa competencia en la logística de implementación del proceso de vacunación, y si es así, pues creo que se daría sin ningún inconveniente. Distinto sería a que la participación, por ejemplo, del sector privado incluyese todo ese proceso de logística de vacunación sin competir, repito, con los vacunadores propios del sistema de vacunación masiva. Gracias. Tengo una pregunta que dejó Indalecio Dangón, que tenía que abordar un avión. Dice, en los próximos 4 años comienza la desgravación total de aranceles y de contingentes de importación de varios productos agropecuarios. ¿Ha pensado su despacho en solicitar a los Estados Unidos y a la Unión Europea un plazo adicional de desgravación de aranceles, toda vez que muchos sectores, arroz, maíz, papa, leche, no han logrado ser competitivos y ello podría causar una quiebra general de esos miles de productores? Yo personalmente creo que la primera apuesta que tenemos que hacer es una apuesta para el desarrollo de la capacidad productiva de esos sectores. Y ahí tenemos que ser y empezar a ser conscientes asuntos estructurales que incluso la misión de internacionalización muy seguramente va a poner de presente. Nosotros creamos, particularmente quien les habla, esa misión que seguramente en los próximos días va a empezar a identificar algunos asuntos estructurales, distorsiones de mercado. Hay necesidad de avanzar en materia productiva. Creo que el Ministerio de Agricultura viene trabajando en esa dirección y competitiva de esos sectores productivos, además de la reflexión sobre algunas distorsiones. Hay que lograr además que el sector piense en función de mercados internacionales, que se abran los mercados internacionales y que haga el esfuerzo y la tarea de copar esos mercados internacionales. Yo diría que eso es esencial antes de empezar a hablar de un asunto que supone una negociación de nuevo con los actores internacionales. No significa que no sea posible o que no sea viable, significa que hay que avanzar primero en nuestra primera prioridad. Y esa primera prioridad es ser más productivo, es ser más competitivo, es eliminar distorsiones de mercado, es copar mercados internacionales, como entre otras además algunos subsectores lo han logrado y por eso las exportaciones crecen en la forma como están creciendo. Bueno, Santiago Durán, ¿por qué no Sí, coordina y modera las preguntas que nos están llegando? ministro, aquí le tengo entonces unas preguntas que nos llegan en el chat. Eduardo García nos pregunta, ¿qué plan de prevención se tiene en caso de que haya un tercer pico y toque volver a afectar cierres del comercio? Es una pregunta que nos transmite Eduardo García y Sí. no sé, me decían que le pasara de una vez otra. Y Alejandro Ferrero nos pregunta, bueno, listo, vamos una por una. Lo primero, apreciado Eduardo, yo puedo pecar por optimista. Yo no creo que vaya a haber un tercer pico de pandemia. Creo que esta combinación de la reducción de los casos, de vacunación masiva, de la propia realidad de comportamiento del virus, va a llevarnos por la vía de que de aquí en adelante lo que viene es un proceso de recuperación en todo este tema. No significa que no pueda subir temporalmente un poco el número de casos, pero la verdad es que la reducción ha sido significativa. Es decir, hoy en día tenemos cerca de 32.000, 33.000 casos activos, muy poco realmente. Eso no afecta significativamente las tasas de ocupación de UCI. Y esa es una buena noticia. Siempre y cuando, sí y solo sí, le metamos mucho de al cubo. Disciplina, disciplina y disciplina ciudadana. En el uso de los elementos de protección. En el lavado frecuente de manos. En cuidarnos en esas actividades familiares. Yo sí invito a todos los colombianos y a todos ustedes a que entiendan que donde se genera más riesgo es en esos encuentros familiares y de amigos, porque ahí la gente, sin querer queriendo, como dice el Chapulín Colorado, se quita el tapabocas y al quitarse el tapabocas cree que es que los demás no tienen el virus ni lo pueden tener, que son inmunes. No sucede eso así. Distinto es cuando uno va a un centro comercial o a un establecimiento de comercio, nunca se lo quitan. ¿Por qué? Porque saben que se tienen que cuidar, pero en la casa sí. Y con los amigos también. Entonces, la invitación es a tener esa disciplina al cubo. En segundo lugar, me parece que hay que inyectarle una buena dosis a entender que aún si hubiera un número decreciente de casos, lo que nosotros no podemos es equivocarnos. ¿En qué sentido? La pandemia nos ha dejado, como ya lo dije, dificultades, pero la pandemia no puede restar nuestra curva de aprendizaje. Al inicio de la pandemia era necesario las medidas de cierre activo y masivo, seguramente. ¿Por qué? Porque era la manera de controlar el crecimiento del virus para fortalecer nuestra capacidad de atención en UCI. Pero hoy ese no es el caso.
Hoy no podemos aplicar las mismas medidas de antes. Si hacemos eso, es como si no hubiéramos aprendido nada a lo largo de la historia. Yo creo que esas medidas absurdas de cierres masivos, así sea por localidades, no tienen sentido. Y no tienen sentido porque lo que tenemos ahora es que ser mucho más quirúrgicos, focalizados en las medidas. Y tenemos que saber exactamente qué impacto tiene cada una de esas medidas. Y permítame decirlo, el cierre total hoy no sería una medida válida para enfrentar el impacto de una pandemia como esta. No se puede universalizar tampoco. Seguramente habrán unos destinos que tengan altísimo nivel de infección. Eso es un caso distinto. O eventualmente una cepa distinta. Ese es un caso distinto. Y se controla focalizadamente, quirúrgicamente. Entonces, siento que ese es el camino, llamémoslo así, para donde iría este tema. Y qué pena, me estoy metiendo en temas de otra cartera, pero tengo que hacerlo. Gracias, ministro. Alejandro Ferrero nos pregunta cuáles son las estrategias que se han pensado para poder ir reactivando el turismo extranjero. Y el turismo extranjero no se reactiva porque yo diga se activa el turismo extranjero. El turismo extranjero, o sea, el turismo receptivo se activa porque simultáneamente se da todo este avance de vacunación masiva al otro lado. Es decir, aquí se necesita también entender que hay que enviar un mensaje de confianza de lado y lado y que la persona que llega, pues para sentirse tranquilo va a llegar a un escenario en donde encuentre rutas seguras, donde encuentre vacunación masiva. Y también el país de receptor va a necesitar también ese mismo mensaje. Siento que un paso también en simultánea es recuperar conectividades aéreas. Se han venido recuperando poco a poco, gradualmente. No es de la noche a la mañana. Luego, la confianza del mundo en enfrentar la pandemia con vacunación masiva también será un instrumento importantísimo para ese fin. Ahí hay que tener en cuenta que habrá unos negocios que serán más difíciles. Cruceros, por ejemplo. Para que yo me monte en crucero, voy a necesitar una dosis altísima de confianza de cómo está operando ese crucero. Luego, yo creo que ahí será un proceso de construcción de confianza gradual. Y una última cosa, habrá algunas actividades tradicionales de turismo de reuniones o turismo de negocios que también el mundo aprendió a hacerlos de forma distinta. Y eso supone también una reingeniería. Este tipo de encuentros de la tribuna Colpatria, eventualmente ustedes de pronto pueden terminar en una tribuna mixta, una parte virtual, una parte física. Antes impensable, hoy muy probable. Y eso significa que también los negocios y la manera de entender y aplicar y enfrentar esos negocios también va a cambiar. Y eso supone un poco de reingeniería más allá de la resiliencia propia de los sectores productivos. Ministro, en línea a su respuesta, muchas gracias. Hemos hecho una reflexión, esta pregunta es mía, hemos hecho una reflexión con distintos invitados y desde su visión, el futuro de las profesiones y del trabajo en Colombia, ¿qué debemos preparar desde el sector educativo para afrontar estos cambios que nos trae la pandemia? Yo creo que el sector educativo tiene que repensarse radicalmente. Y yo creo que tiene que repensarse para entender que lo mixto vino para quedarse, que la virtualidad vino para ser un complemento a la educación presencial y que hay que prepararse para ese fin. Y siento que en ese nuevo escenario hay que hacer un esfuerzo rapidito por parte de las instituciones de educación para actualizarse, ajustarse a este nuevo escenario. ¿Que eso significa que la educación presencial se acabó? No creo que eso suceda. Pero sí creo que va a haber un complemento muy fuerte. Y que en tecnología será indispensable diseñar nuevos modelos para enfrentar esa realidad. Quisiera también, gracias ministro, transmitirle una pregunta de Richard Rico en aras de su tiempo y es, ¿cuál es la proyección que se tiene de la tasa del dólar para este año? Yo siempre he dicho que hay dos tontos, el que dice para dónde va el dólar y el que le cree. Sí. En ese orden de ideas, yo lo que siento es que aquí ponernos a lucubrar sobre el comportamiento del dólar sería un poquito, inapropiado, y más de mi parte, entre otras además porque podemos enviar un mensaje equivocado al mercado. Si fuera periodista de opinión o columnista de opinión, de pronto me atrevería, pero prefiero no hacerlo porque me parece que enviamos un mensaje equivocado al mercado y a los mercados, sobre todo si lo hago en calidad de ministro de Comercio, Industria y Turismo. Lo que sí creo es que va a haber un buen comportamiento cada vez más del precio del petróleo. Entonces, a buen entendedor, pocas palabras. Existe históricamente una relación de correlación entre el precio del petróleo y el precio del dólar.
Bueno, pero nos sirve el dólar arriba, ¿o no, ministro? ¿Qué? Nos sirve un dólar arriba, ¿no? Para exportación. Claro que nos sirve para todo este proceso de exportación, claro. Y yo creo que el óptimo sería tener un dólar manejado. El óptimo al final es tener un dólar que no genere unos flujos inesperados significativos. Es el éxito. Con una tasa que nos permita tener una capacidad exportadora interesante, sabiendo que las exportaciones no pueden depender de una tasa de cambio, pero ojalá si fuera un dólar lo suficientemente generoso para que yo pueda exportar. En esa línea, ministro, quería preguntarle esta mañana que tuve una reunión con un empresario de la zona cafetera. Me decía que estaba mirando los mercados de África. El continente africano viene creciendo al 6%. No sé, aunque digamos hay un esfuerzo de Procolombia importante, hay embajadas en varios países, hay un plan para mirar ese mercado que se lo han tomado mucho los del Oriente, los chinos principalmente. Mi primera acción en el año pasado fue, en el marco de Colombia Exporta Más, arrancar un programa de fortalecimiento y de acuerdos parciales, de alcance parcial, con países africanos. Ya está en marcha el plan. ProColombia está acompañándome en ese proceso. Hemos identificado 3 zonas de África, países pivote o piloto, donde vamos a entrar. Y la idea es poder avanzar en acuerdos de alcance parcial que, como acabas de decir, Santiago, son muy importantes, especialmente para los sectores industriales y aún para sectores agroindustriales y agropecuarios. Allí Colombia tiene una oportunidad bonita. Luego vamos en esa senda y por buen camino. Muchas gracias. Bueno, creo que el ministro dijo que tenía que... Sí, en aras de la agenda del señor ministro, sí. Antes de las 7, así que muchísimas gracias, ministro, felicitaciones por ese trabajo que está haciendo y muy seguro que el país lo acompañará en la reactivación. Quisiera agradecer a todos los asistentes e invitarlos a la tribuna de la semana entrante, el miércoles 10 a las 6 p.m. Nos acompañará Catalina Botero, con un tema redes sociales y cámaras de eco, los desafíos de la liberación en tiempos del Internet. Así que todos muy invitados. Y ministro, nuevamente, muchísimas gracias. Muchas gracias, doctor Santiago. Muchas gracias a Santiago Durán también, al doctor Pacheco, a todos los integrantes de la Junta Directiva aquí presentes y a todos los miembros de esta familia Colpatria también un saludo cordial. Fue muy grato estar con ustedes, de verdad. Un abrazo. Muchas gracias.